Seguimos en la versión online de La Hora de Maquiavelo. Estamos con Luis Gasulla, usted ya lo conoce, ya lo presentamos, autor de El negocio de los derechos humanos. A ver, vamos a tratar de mostrarlo por acá. Acá está, con una imagen de Cristina abrazada, supongo que será a Eve de Bonafini, ahí con una Cristina al borde de las lágrimas, una foto muy linda y la verdad, evidentemente, todo el tema derechos humanos, creo que le ha servido al gobierno para posicionarse como un gobierno progresista. Instaló una especie de relato en que prácticamente el gobierno primero de Kirchner, ahora de Cristina, fueron los únicos que se ocuparon en la Argentina de derechos humanos. No sé si fue así, me parece que no, pero con mucho éxito. Recordemos simplemente, Diego, que hubo un juicio a las juntas a 1 año y meses de la caída de la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina. Con los militares que eran poderosos. Con poder, sí. Después fue el punto final, la obediencia debida, lo que sea, pero el juicio a la Junta fue histórico. Pocos países en el mundo, creo que ninguno, tuvo un juicio Grecia únicamente tuvo un juicio de esas características. Bueno, la política de derechos humanos del gobierno y el relato en relación con esa política me parece que es la base que estructura el discurso y el relato del kirchnerismo como sistema de poder, y es lo que le da sustento a una importante masa todavía que apoyan al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y yo te preguntaba por los jóvenes, porque bueno, este afán del gobierno que logró ampliar el voto a jóvenes de 16 y 17 años, a mi juicio equivocadamente, pero bueno, está, tiene que ver un poco con el éxito de este relato, porque en un momento en donde el relato económico está haciendo un poco de agua, ¿no? Ya el tema del éxito del modelo, ya se ve que por lo menos la clase media ya notó que no es tal, pero el tema de los derechos humanos, este libro de alguna forma viene como a poner en duda eso. Ojalá el libro pueda llegar a ese público, a los más jóvenes, que hoy por hoy hay una franja, una generación que creció y crece escuchando un único discurso, o por lo menos un discurso vertical que le llega desde la educación, desde su colegio secundario, desde la universidad, que el sistema educativo ha sido cooptado en una inmensa porción por este pensamiento único que es incuestionable. Hablar o criticar la política de derechos humanos es algo así como criticar las privatizaciones de Menem en 1990, claro, cuando no había solución. Como que sobre la economía quizá te acepten algún tipo de debate, pero sobre los derechos humanos no se puede debatir. O sea que vos sentís que ahí metiste el dedo en la llaga importante con los derechos humanos. Y también con los referentes de los organismos de derechos humanos. Las figuras también por otros referentes que se alejaron en los últimos años y jamás hicieron política partidaria. Hablo de Nora Cortiñas, de madres de línea fundadora, de madres de Plaza de Mayo del interior del país que están distanciadas de Eve Bonafini. Costó mucho que con el micrófono o con el grabador encendido rompieran el silencio y dijeran lo que pensaban realmente de otras figuras que hoy están muy pegadas al gobierno nacional y popular, entre comillas, ¿no? Hablo de Estela de Carlotto y Eve Bonafini. Estela de Carlotto me viene a la mente, bueno, este episodio oscuro que tuvimos en los últimos tiempos con el intento denodado de descubrir que los hijos de Ernestina Herrera de Noble eran hijos robados a desaparecidos. Se comprobó como 5 veces, ya que no lo eran, pero no obstante se cometió una serie de vejámenes tremendos sobre esa familia. Y ¿hay sanción social hacia eso o simplemente tanto abuelas como las madres siguen siendo para la sociedad argentina sacrosantas? El escándalo Joclender no fue gratuito para Eve Bonafini. Las personas que trabajaron en Sueños Compartidos, las familias damnificadas, los trabajadores de los obradores que se quedaron sin la posibilidad de llevarle el pan de cada día a sus familias, conocen las contradicciones entre el discurso y las prácticas de Eve Bonafini. La figura de Estela de Carlotto está en otra altura, mantiene su popularidad. A pesar de lo que le hicieron los hijos de Ernestina de Noble, por ser la principal dueña del diario Clarín, ¿no? Creo que sí, porque tocar a un poderoso hoy
en la Argentina es algo, digamos, Paga, como noble. dicen los chicos, paga, ¿no? Paga, garpa, está bien. Y también fundamentalmente si es el Grupo Clarín, los monopolios, los grupos concentrados. Y también algo que está implícito, el discurso que el que está conmigo, mi amigo tiene todos los derechos y el enemigo ninguno, ni la justicia. Hay un Y caso eso es lo que muy ha pasado. divertido con respecto a, no sé si es más divertida la forma de decir, que el secretario secretario de Seguridad, el número 2 de Neil Lagarré, que se comporta como el número 1, Bernie, nos enteramos que en realidad venía del carapintadismo, ¿no? O sea, todo lo contrario del discurso de los derechos humanos, pero como es un hombre del gobierno, es como que está exonerado, ¿no? Y bueno, ahí también está contada la relación con los servicios de inteligencia, con algunas personas vinculadas con el ejército, ¿no? Supuestamente personas de organismos de derechos humanos que han peleado, no digo supuestamente, lo han hecho, peleado y han sido parte fundamental para derrocar a una dictadura militar, hoy cercanas con personas que son servicios de inteligencia. Hablo de Fernando Pocino controlando qué sucedía en el corte de la General Paz a mediados del año pasado, en una Pocino protesta es, que... uno de los, no sé, número 2, 3, 4 de la CIDE. Digamos que es el hombre de la CIDE del kirchnerismo, o el más importante, o el que tiene más llegada con Neil Lagarré, la relación con Bernie y la relación con otros funcionarios, gobernadores, intendentes, que hoy, en la actualidad, no respetan para nada los derechos humanos. Hay una historia también de una secretaria del Departamento de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, con vínculos muy cercanos con la policía de Merlo. En Merlo hoy los derechos humanos no se respetan para nada, digamos que es el conurbano. En Merlo fundamentalmente las reuniones de los opositores, la gente que se reúne cambia su nombre para juntarse. Y estas personas... En el país de los derechos humanos, mirá. Sí, o las provincias del norte, que son feudos, en los que se inauguraron los museos de la memoria más increíbles, con un presupuesto espectacular, que organiza charlas, que vende sus obras de arte, y mientras tanto están los pueblos originarios, familias sin comida, sin los recursos básicos para subsistir. Sí, a los olvidados. QOM cuando protestan los echan a palos. Bueno, digamos, lo que le pasó a Nora Cortiñas apoyando la protesta de los QOM, que vino gente de la Cámpora, el Cuervo Larroque, y los echaron a patadas. No se recuerda ese hecho, pero pasó en la Argentina. Pasó en Argentina y hace muy poquito. Y hace muy poquito. ¿Cómo terminó esa historia? ¿Qué fue del dirigente de los QOM, de Félix Díaz? Cuando las cámaras se apagan, estas personas en sus lugares donde viven, en el norte argentino o en cualquier provincia que se nos ocurra, sufren amenazas sus familiares, o los pocos recursos con los que cuentan, algunos planes, se les ha cortado directamente todos los ingresos. Hoy los planes sociales también, ¿no? Hablamos de la cooptación de los organismos de derechos humanos. Antes hubo otra cooptación, o en el mismo momento, que fue la de los líderes o movimientos piqueteros. Los planes sociales, hoy está el monopolio manejado por los líderes cercanos al gobierno. Ahora, vos tenés como uno de los temas centrales de tu libro el escándalo de Jock Lender, Madre de Plaza de Mayo, con los famosos sueños compartidos, en donde se desvió cientos y cientos de millones de pesos que iban para la construcción de viviendas para los más humildes, excluidos, desposeídos, como quieran llamarlo, desde comprar Ferraris para Jock Lender, no sé qué autos tenía Jock Lender, para que se los dilapide en el casino, y se ve que mucha de esa plata fue a parar también aparentemente a de Bonafini. Todo esto pasó, o por lo menos todo esto lo leímos en los medios el año pasado, en el 2011, antes de las elecciones de octubre. Y Cristina gana con el 54%. ¿A qué le adjudicás esa contradicción? Una de dos. O los medios no influyen como el gobierno dice que influye, porque, a ver, ganó con el 54% de los votos. En un momento en el que estaba totalmente rota la relación con el Grupo Clarín, y no era el Clarín del 2003, 2004, 2005, 2006, hasta el 2007,
que fue un aliado fundamental del kirchnerismo de Néstor Kirchner. El escándalo Joclender me parece que quedó como... Joclender fue de un genio a el chivo expiatorio ideal. Era como la persona indicada. Como un parricida. Volvió a ser un parricida. Después de ser el hijo, volvió a ser el parricida. Hubo una operación muy importante, muy bien organizada, muy bien hecha, con los pañuelos de todos los medios cercanos al gobierno. Como que van por los pañuelos. Van por los pañuelos. Y hubo muchos periodistas, estrellas, grandes periodistas, grandes colegas, que lo dijeron públicamente. Me cuesta creer que Bonafini esté en esto. Me cuesta creer que esto no fue solo un negocio de Joclender. La figura de Joclender existió por la complicidad, por la vista gorda y por los negocios compartidos de los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales de este país. Hubo tasa de retorno, hubo lavado de dinero. Tasa de retorno es retorno, digamos. Retorno para campañas políticas, para bancar figuras, para otros proyectos que no alcanzaba la plata. Sueños Compartidos también tuvo el problema de la inflación. La inflación mata a la obra pública si no se ajustan los precios. Y después de un proyecto paranoico... Vos presentás un cálculo de una obra que no se hace en un mes, sino que de repente tarda más de un año y... claro, hay una nueva paritaria, a los muchachos le dan 25% de aumento y vos tenés que corregir ese presupuesto. Materiales, lo que se te ocurra. Y también, fundamentalmente, más allá de la inflación, la muerte de Néstor Kirchner. La muerte de Néstor Kirchner y los sucesos ocurridos en el Parque Indoamericano, en el que la figura de Joclender quedó muy desgastada. Porque dicen que Joclender fue el hombre que ordenó, fíjate vos qué loco, ¿no? Joclender, un civil contratista de alguna manera, si se quiere, de obra pública, ordena una represión con muertes. Es que es el país de la fantasía por momentos. Argentina, Joclender tenía todo el poder, podía entrar a gobernaciones, patear a los secretarios, decirle las... ¿Que era una especie de milagro sala? Pero sin gente armada, pero era un milagro sala. O con gente armada también. Con gente armada también. Joclender casi termina los tiros en el 2009 en uno de los obradores importantes del Chaco con un líder local, Emerenciano Sena, que en la práctica era un pequeño Joclender también, con estafas, con esclavitud laboral, con empleados que trabajaban todo un fin de semana, no podían salir. Si salían del obrador, no podían volver a entrar, perdían su trabajo, perdían la posibilidad de un... Y esto está en causa judicial, Ollarvide está al tanto, se ha entrevistado con los denunciantes de causas antiguas del 2009. Bueno, Joclender era eso y Ebe Bonafini también estaba al tanto, porque Ebe Bonafini, con sus actitudes que están contadas en el libro, sabía, tuvo los mismos malos tratos, y no solo malos tratos. Cuando estalla el escándalo y los Joclender dejan la fundación, se van, los van, alguien da la orden que se vayan, ahí están todas las hipótesis, pone a la hija. Imaginémonos, una fundación que manejaba tanta plata, la hija sin experiencia, sin currículum. Negocio de familia, digamos. Lo dice una arquitecta, una de las más importantes arquitectas. La Fundación Sueños Compartidos podía sobrevivir, podía seguir. Lo único que no había que hacer era poner a Alejandra Bonafini. Lo que hace Alejandra Bonafini, una de las primeras medidas era, toda persona que tenía en su celular el teléfono de alguno de los Joclender era expulsado. Se les hacían requisas para ingresar a la fundación. Había persecución de los mails. Te requisaban tu celular para ver si tenías el teléfono. ¿Eso no es una pequeña violación a los derechos humanos? Se me ocurre. Hay tantas. En la radio de las madres, que hoy también hay una interna feroz. Que tiene el eslogan de... está bien el eslogan, la primera de la izquierda, porque es la primera de la izquierda del dial. Sí. Sí, hoy hay una interna feroz también de quién se queda con la radio, quién la maneja internamente, ¿no? Porque defender a veces, no vamos a generalizar, pero para muchos defender o estar cerca de algunos referentes no es gratis. Sale plata,
cobran sueldos e importantes sueldos, y además colocan amigos, hacen negocios en que lo público se mezcla con lo privado, como que no hay, o sea, no hay mucho idealismo, que digamos, ¿no? No hay distinción, y hoy hay una feroz pelea en una radio que durante años no se podía pasar a Mercedes Sosa. ¿Perdón? ¿A quién? Había listas negras. Pero Mercedes Sosa no había sido un poco una de las paladines de los 80 y del regreso a la democracia, justamente. Así y es. Estaba prohibida. Así es. Había ¿Por qué listas estaba prohibida de cantantes, Mercedes Sosa? gustos personales de Bonafini. Porque en los últimos años de su vida se había hecho amiga de Mauricio Macri. Digo, ¿recordás lo que pasó con Osvaldo Bayer? Sí. Osvaldo Bayer tuvo una pelea feroz con... Pero creo que Osvaldo Bayer se volvió a amistar con los Kirchner, me parece. Pero con Porque Osvaldo Bayer le reclamaba, creo que le terminó reclamando a Néstor Kirchner plata que el abuelo de Néstor Kirchner le debía a su papá. Sí, pero la pelea fue con Bonafini. Él tenía un programa en la Radio de las Madres, fue echado como un perro. Lo mismo con Hermann Schiller. Hermann Schiller fue despedido de la Radio de las Madres en un programa histórico. Para el libro me consiguieron el audio con Aníbal Fernández, en aquel momento ministro de Seguridad. Los oyentes, estaba Eve Bonafini conduciendo, Aníbal Fernández de invitado en el estudio de la Radio de las Madres de Plaza de Mayo, y los oyentes llamando qué había pasado con Schiller, que tenía en ese momento el espacio. Y Bonafini dijo al aire, delante de Aníbal Fernández, bueno, con la basura de la caca de los perros, uno no le gusta que la hagan en su propia casa, hay que hacerla afuera. Bueno, para que uno se dé una idea, delante de funcionarios de esta envergadura. Y esto pasó porque no son legales, son legítimos. Es lo que dicen varios integrantes de la Fundación. Nosotros no nos manejamos por la legalidad, nos manejamos por la legitimidad. Y entonces se permiten muchas cosas. La legitimidad, justamente lo que yo me planteo es una mujer muy controvertida como Eve Bonafini, que más allá de que es puteadora, insulta, que llegó a proponer que la gente tome la Corte Suprema de Justicia aquel día que la Corte falló a favor de la cautelar, que ahora vence el 7D, a favor de Clarín y contra la ley de medios. Que todo esto en el fondo no es un grave riesgo para los derechos humanos. Digo, porque por ahí, si algún día, quizá dentro de 3 años, habrá otro gobierno. Si fuera por el kirchnerismo, se podrá reformar la Constitución, y habrá Cristina eterna, pero lo más lógico y lo más probable, además lo que dice la Constitución hoy, es que no. Y que venga otro gobierno con una especie de mandato de, che, perdón, voy a hacer soez, como voy a parafrasear a Eve de Bonafini, caguémonos en los derechos humanos. Me parece que la enseñanza que tendríamos que tener como sociedad es que la bandera de los derechos humanos debe trascender cualquier gobierno y debe trascender cualquier figura, más allá de su pasado glorioso. Algunas figuras quedarán desgastadas luego de que los recursos y la sensación de influir en el poder pase con el gobierno, quedarán desgastadas. Otras sobrevivirán y levantarán sus fundaciones, sus asociaciones, pero me parece que los derechos humanos no tiene que ser algo partidario de un sector de la política o un sector de la ciudadanía, sino de todo, y que nos una a los argentinos para no repetir los errores del pasado y para encarar el futuro unidos y organizados, ¿no? Pero organizados para todos. Y yo también lo que recomendaría es que las organizaciones de derechos humanos se dediquen a los derechos humanos, no a construir viviendas, no a manejar presupuestos, ¿no? Pero bueno, se evitan problemas con eso. Se evitan problemas porque, bueno, era una fundación, Madres de Plaza de Mayo llegó a ser una fundación polirrubro, se dedicaba y se sigue dedicando después del escándalo a un montón de cosas. Hace poco lanzaron un proyecto de construcción de viviendas contra la violencia de género en distintas localidades de la quinta sección del conurbano bonaerense, de la provincia de Buenos Aires, con Mariotto, con Amado Vudú, con los funcionarios que son
y siguen estando en esos negocios. Recordemos, hoy, Diego, la persona que está al frente del fideicomiso, la persona que está al frente, el que maneja la plata, es un supuesto testaferro de Amado Vudú en la fundación. ¿Cómo se llama? Roberto Aybar, el Gordo Domínguez. Una persona que comienza su patrimonio personal a acrecentarlo de la mano de Amado Vudú cuando era ministro del Partido de la Costa a fines de los 90, comienzos del 2000, de este nuevo siglo. Luis Gasulla, para terminar, contanos un poco brevemente de vos. Sos muy joven, ¿qué edad tenés? 32 años. 32 años. ¿Sos periodista, básicamente? Soy periodista, escribo en algunos portales de internet. Bueno, sí, en Tribuna de Periodistas, que es un blog donde escriben varios periodistas. Vos sos uno de los autores. ¿Qué es concretamente Tribuna de Periodistas? No lo sé, la verdad es un sitio que creo que tiene interesante información, algunas primicias como importantes. Está de moda decir, es un colectivo, digamos. También forma parte de los periodistas o blogueros conspirativos, sí. Con Cristian Sanz a la cabeza. Me parece que es un medio que ha dado, por lo menos a los que escriben asiduamente, total libertad para si quiere leer notas kirchneristas, no lea periódico Tribuna de Periodistas. Y también conduciendo un programa de radio por FM Identidad los viernes a la noche. Que se llama Ahora es nuestra la ciudad. Ahora es nuestra la ciudad. Excelente programa, creo que va a las 10 de la noche. A las 9 de la noche, nada que ver con el macrismo, ¿no? Porque siempre el kirchnerista dice ahora es nuestra la ciudad, es por Macri. No, en realidad nació por un viejo tema de rock de una banda llamada Los Gardelitos. Excelente programa los viernes a la noche en FM Identidad. Bueno, ¿se puede mostrar una vez más? Ahora que me mira y me dicen este tipo como hincha. Última vez que muestro el negocio de los derechos humanos de Luis Gasulla. No puedo más que recomendarlo. Editó Sudamericana. Luis, suerte con el libro. Muchas gracias, Diego. Gracias por la invitación.